Eu creio que falar em atraso é um neologismo para um outro tempo. Creio que valeu a pena, de facto, aqui estarmos. Estamos com o Ramon. Vou fazer aqui uma pequena apresentação, agradecendo-lhe, obviamente, o facto de aqui estar connosco, que nos vai falar de algo que já foi aludido agora nesta sessão de abertura, nomeadamente aquilo que tem a ver com a relação da caminhabilidade com os espaços verdes, os sistemas de continuidade, mas também alguns dos segredos que a cidade encerra e que Ramon nos vai aqui trazer. José Ramón Gómez Fernández é natural da Corunha, foi professor de paisagismo em várias universidades e na atualidade é professor na Universidade Rei Juan Carlos, é cofundador do Estúdio de Paisagismo Erba Nova e que desenvolve importantes trabalhos nas zonas verdes. É autor e coautor de 10 livros e mais de uma centena de artigos em revistas especializadas. Há mais de 10 anos é autor da secção Hierbas Comunes, na revista Quercus, onde diz: pretendo dar a conhecer os segredos que guardam essas ervas urbanas ignoradas. Neste contexto, Ramon nos propõe que as ervas espontâneas guardam na sua memória o bosque adormecido que se esconde na cidade. E, portanto, eu creio que neste contexto das cidades que caminham, Ramon é muito bem-vindo e, sobretudo, aquilo que nos tem trazido ao longo destes anos e a influência que tem trazido ao longo destes anos no sentido de adaptarmos as cidades a um meio que, por vezes, vamos negligenciando. Obrigado, Ramon, por aqui estar e vamos então assistir. Buenos días. Disculpar que hable en castellano. Bueno, primero de nada agradecer a la organización estar aquí. Estoy feliz de estar aquí. Estoy encantado de abrir este congreso tan interesante hablando del árbol urbano, una de mis grandes defensas siempre, ¿no? Una sociedad moderna defiende a los más débiles y el árbol es uno de esos elementos débiles y frágiles dentro de la ciudad, ¿no? De lo que hablaremos. Y agradecer a ciudades que caminan y a ciudades que caminan también, en Madrid en concreto a Ana Montalbán, por motivo por el que estoy aquí. Y bueno, pues a mí me gustaría hoy hablar del árbol, ¿no? Que es, y del árbol urbano y de su belleza. Sobre todo, acabamos de publicar el último libro que tiene que ver con la belleza del árbol urbano y pues me ha parecido que podía ser bonito tratar este tema, ¿no? A ver, esto no pasa. ¿Cómo lo paso? Se calhar pedir ali aos colegas que estão na organização. Já está? Se calhar já passei. Obrigado. Bueno, me gustaría... Soy un poco inquieto, veréis que me muevo mucho. Entonces, bueno. Hay una frase que me gusta mucho, que es la belleza salvará el mundo, ¿no? Y estoy convencido de ello, que si nos apoyamos en la belleza, el mundo seguramente será mucho mejor. La he modificado ligeramente para esta charla y me parece que también tiene mucha fuerza, ¿no? La belleza de los árboles salvará el mundo y desde luego, sin ninguna duda, mejorará las ciudades. Y es algo que tenemos que plantearnos, ¿no? Estamos introduciendo los árboles en la ciudad, pero ¿de qué manera, no? Los árboles conviven con nosotros y también creo que deberían de tener ciertos derechos, ¿no? De esto trataremos también. Pero para percibir la belleza, lo mismo que el paisaje, hacen falta sentimientos y sentidos, ¿no? Y bueno, pensé cómo empezar esta charla. Pues me parecía bonito empezar con este cuadro. Este cuadro de John Everett Millais,
un prerrafaelista, en el que aparecen dos niñas. Una niña es ciega, la hermana mayor, y la hermana pequeña está en su regazo, protegida con su tela, porque acaba de llover, pero asombrada a su vez por la aparición de ese arco iris, ¿no?, doble después de la tormenta. Muchos analistas han comentado, ¿no?, que era un libro, que era un cuadro sobre la ceguera. En realidad tiene mucho más. Tiene esos sentidos y esos sentimientos, ¿no? Aparece el cartel, ¿no? En realidad está pidiendo, es una mendiga, dice: apiádate de la pobre ciega. Pero aparecen otros gestos muy hermosos, ¿no?, como la niña protegida, la hermana pequeña, pero mirando ese arco iris, ¿no? Hablamos ahora de esos sentimientos de seguridad, protegida por el regazo de la hermana, pero también cierto temor por la tormenta que ha pasado, ¿no? Pero hay también cariño, como se ve, están ahí abrazadas, ¿no? Placer, la hermana mayor disfruta de esos rayos del sol que acaban de aparecer, ¿no? Y a pesar de que no ve, tiene claramente un gesto de estar cómoda, a gusto, ¿no? Aparece también otro gesto hermoso, que es esta mariposa, que es una ortiguera, Aglais urticae, Aglais significa, Linneo se inspiró en una de las tres gracias, Aglae, que representa la belleza, y nos quiere representar el autor fragilidad, pero también esperanza. Esos son los sentimientos, pero también representa los sentidos. El tacto, tocando esas hierbas que tiene a su lado la niña ciega, el sonido del agua, de las aves, de la tormenta que ha pasado, el olfato, ese petricor, ese olor a la tierra mojada, ¿no? Y esa vista de los doble arcoiris y el gusto que aparece un poco en toda esta escena tan hermosa. ¿Por qué os pongo este cuadro? Bueno, pues en realidad para mí este cuadro es una alegoría de los sentidos que al final te ayudan a percibir la belleza de la naturaleza. Y nosotros nos encontramos dentro de un ambiente urbano donde probablemente hemos desentrenado esos sentidos, ¿no? Miramos sin ver, oímos sin escuchar, caminamos sin percibir el mundo natural. Y esto es necesario que lo cambiemos. Y en realidad nuestros árboles de las ciudades se convierten en elementos invisibles y son unos seres vivos que conviven con nosotros en la ciudad y haciéndonos mucho bien, ¿no? Por lo tanto, es necesario que cambiemos la forma de actuar. Dice el filósofo Scruton, se ha perdido la fe por la belleza. Una belleza no es una cuestión meramente subjetiva. Los seres humanos tenemos esa necesidad universal. Y lo justifico volviendo ahora trayendo a Darwin, ¿no? Dice, la supervivencia del más apto, siempre se ha dicho, ¿no?, en esa cuestión de selección natural, pero hay algo más. Otras veces también, en ocasiones se ha hablado, además de la selección natural, la selección artificial, que es la que hace el hombre. Pero los libros se han olvidado de otra selección que trataba Darwin, que es la selección sexual. La selección sexual es la selección inconsciente y que él también llegó a llamar la selección por la belleza, el sentido de la belleza. Lo que pasa es que en ese momento, siglo XIX, pues era una cuestión como muy, muy puritana, pero no se hablaba de ello, ¿no? El sentido de la belleza. Y según el sentido de la belleza, hay cosas que no cuadran, simplemente porque no son, diríamos, prácticas, ¿no? Decía Darwin, escribiendo a su amigo Asa Gray, americano, botánico, le decía, la visión de una pluma
me pone enfermo, ¿no? Porque no tiene lógica. Pero el pavo real ha llegado ahí, simplemente ha llegado a tener esta estructura simplemente por la belleza, porque los ejemplares femeninos han optado por esa estética, ¿no? Es decir, que la belleza tiene mucho más peso del que pensamos, ¿no? Pero influye también en nuestra especie, y eso es lo también interesante, ¿no? Si analizamos nuestro cuerpo, veremos que hay una proporción áurea muy interesante, que nuestras proporciones son, tienen un sentido, y a nosotros esas proporciones nos agradan. Es decir, nosotros, como especie, nos hemos esculpido a nosotros mismos, de una forma inconsciente, con ese sentido de la belleza. ¿Pero por qué? Porque eso nos da una imagen de optimización, porque eso nos da una imagen de buena salud, y esos son los caracteres que perviven. Es decir, nos agrada aquello que pensamos que es positivo para la especie, aunque sea de forma inconsciente. Si se hacen encuestas, casi el 40% de las personas va a elegir, cuando se expone pues estas figuras geométricas, casi el 40% van a elegir la proporción áurea, porque consideramos que es la más equilibrada, la más agradable para nosotros. Por lo tanto, esa belleza que tenemos inconsciente está ahí y nos está marcando. Y nos marca como un número mágico, ¿no? Que aparece en todo, que aparece incluso en nuestras proporciones, que aparece hasta en nuestro DNI o nuestras tarjetas de crédito tienen esa proporción áurea, el número phi. 1,618, el número mágico que aparece no solo en nuestros bolsillos, no solo en nuestro entorno de forma inconsciente, también en nosotros mismos, como hemos visto, pero también en la propia naturaleza. Por lo tanto, vemos que aparecen incluso en la propia esa geometría fractal de los árboles. Y ya vamos acercándonos a los árboles, ¿no? Por lo tanto, nos agrada la belleza y esas proporciones que consideramos agradables, ¿no? Un girasol no es así por casualidad, ¿no? Un girasol empaqueta de una forma perfecta y óptima esas semillas que se van a polinizar de la mejor manera, que es la mejor manera de estructurarlas y de diseminarlas. Por lo tanto, está todo planificado, ¿no? Muy interesante, ¿no? Y esto es lo que nos gusta. Cuando pensamos en un árbol, pensamos en esta estructura. Es una estructura hermosa, equilibrada. Esa fractalidad, cómo se organizan, esa percepción de la belleza. Bien, hay una definición del confort urbano, y ya entramos en la ciudad, dice: grado de bienestar y satisfacción que el medio urbano es capaz de proporcionar a aquellas personas que lo habitan. Pero hay una segunda parte de esa definición que me interesa también. Además, también incluye factores subjetivos como la seguridad, la armonía y la belleza. Es decir, la armonía y la belleza también se perciben como parte de ese confort urbano. Por lo tanto, es algo que tenemos también que lograr en nuestras ciudades. Bien, precisamente van apareciendo ahora nuevas patologías, precisamente por alejarnos de esa naturaleza, y por lo tanto, genera algún tipo de daños, ¿no? Como los déficits por naturaleza, ¿no? Que se define como una disminución del uso de los sentidos, problemas de atención y dolencias físicas y emocionales. Es decir, hay dolencias, hay patologías por alejarnos de esa naturaleza, pero también por alejarnos de lo bello. Un psicólogo ambiental español, José Antonio Corraliza, dice: en la ciudad fueron detectados problemas con los niños, como la falta de creatividad, la falta de relación con el medio ambiente, o un sentido reducido de la comunidad, o analfabetismo natural, que viene a ser pérdida de la capacidad de sentir y reconocer los estímulos naturales.
Es decir, que nuestra especie de alguna forma ha creado un ecosistema, las ciudades, pero un ecosistema imperfecto. Pensó que lo perfecto era aislarse de la naturaleza y ahora nos estamos dando cuenta de que la naturaleza es necesaria incluso para nosotros. Bueno, los árboles, nadie duda de los beneficios que aportan a la ciudad. Eso ya no se discute. Bueno, yo creo que no vale la pena siquiera comentarlos, pero hay uno que a veces se nos olvida, ¿no? El último, embellecen el paisaje urbano. También es importante. Y ya veremos por qué es importante. Porque si queremos que cumplan todas las funciones anteriores, tiene que ser un árbol hermoso. Si no, no nos aportará todos esos beneficios ambientales. Ahora lo justificaré. Y sin embargo, bueno, no siempre los tratamos bien, ¿no? Dice un historiador español del siglo XVIII, Antonio Pons, decía paseando por Madrid en el siglo XVIII, con estas podas han quedado los más, refiriéndose a los árboles, en figura de piernas de arañas. Dice, las limpias y las mondas de los árboles, cuando no se dan con necesidad y mucha inteligencia, son para ellos una verdadera peste. Siglo XVIII. Parece que no, en algunas cosas no hemos evolucionado como deberíamos, ¿no? ¿Árboles así nos aportan esos beneficios que hemos dicho? No. No. ¿Dónde está la dignidad del pobre árbol, no? Dice, para que consigamos esos efectos, está estudiado. Hace falta árboles de 12 metros de altura y 8 metros de ancho. Es decir, necesitamos árboles hermosos en las ciudades, porque entonces tendremos esos beneficios. Por supuesto, unos beneficios estéticos que ya estamos viendo tienen que ver con el confort urbano, pero también con un beneficio ambiental. Si los niños dibujan estos árboles, igual algo falla, ¿no? Pero es que igual la referencia que tenemos no es la más adecuada, ¿no? Los niños no mienten. Entonces hay algo igual que debemos de revisar, ¿no? Y ojo, no les estamos haciendo nosotros un favor a ellos. Son ellos los que nos hacen un favor. Simplemente hay que dejarles que crezcan, dejarles ser árboles, ¿no? Y ahí es quizá donde fallamos. Rachel Carson, que escribió a mediados del siglo pasado el famoso libro La primavera silenciosa, decía: la humanidad ha llevado muy lejos el mundo artificial que ella misma ha creado. Ha buscado aislarse de sus ciudades de sus ciudades de acero y hormigón, de las realidades de la tierra, del agua y de las simientes. Hay que volver a la naturaleza como recurso para mejorar ese ecosistema que hemos creado, ¿no? Y después nos vamos siempre, ¿no? Vamos dando como bandazos, ¿no? No se trata ahora de llenar las calles de árboles, porque eso también genera inconvenientes. Tendremos que preparar las calles para admitir a los árboles, pero árboles de verdad. Entonces, tenemos que pensar en otras formas de hacer ciudad para conseguir esos beneficios ambientales y estéticos. Apiñar los árboles solo tiene consecuencias negativas para los propios árboles, para las interferencias de la ciudad, para nosotros, al final no apreciamos al árbol. Muchas veces el árbol es un elemento invisible, no lo vemos. O lo mezclamos con parte del mobiliario urbano. El árbol es mucho más que eso, ¿no? Estas son las consecuencias. ¿Esto es un árbol? No. Esto es una canallada. Esto, yo espero que a finales de este siglo esto esté penado por ley, ¿no? Esto no se puede permitir. Cuando pensamos en un árbol no pensamos en esto, ¿no? Algo falla. También tenemos que pensar en lo que no se ve. Y lo que no se ve son sus raíces. El árbol depende de sus raíces. Y si queremos árboles hermosos, tenemos que tener raíces hermosas. Se sabe que el 90% de las raíces del árbol son horizontales. Es decir, crecen en superficie sobre todo, entre los 40 y 60 centímetros. Hay como un mito que se habla, ¿no?, que crecen en profundidad. No le interesa crecer en profundidad al árbol,
por muchas cuestiones que ahora no podemos hablar. Y se sabe que el sistema radicular de un árbol tiene hasta 3-4 veces la proyección de su propia copa. ¿Y nosotros qué hacemos? Parece que no funciona. Creo que tenemos que empezar a ser generosos con el árbol. Es necesario, si queremos esos árboles fabulosos, darles más espacio. Tenemos que ser más sinceros y tenemos que pensar que es un ser vivo, que lo único que hace es mejorar la ciudad. Pero también tenemos que pensar cómo usar el árbol, ¿no? No vale incorporarlo de una calle. Pensamos en una especie y del principio hasta el final. Hay que estudiar el entorno. Es necesario hablar de proporción, de secuencia, de balance, de repetición. Al final tenemos que pensar en la belleza, en la diversidad, en la mejora del entorno, en el paisaje urbano, los sentidos y los sentimientos. Un árbol no es solo un elemento decorativo, mejora el escenario urbano y por eso se debe de recuperar su protagonismo. Dice un filósofo catalán, dice, al andar por las calles, unos se fijan en los escaparates, otros admiran los automóviles. Y dice, pocos contemplan los árboles, que son prodigios de la naturaleza. No nos damos cuenta de que convivimos con prodigios de la naturaleza. Ahí, en las calles. Dejémosles crecer. Pero necesitamos control. Parece que a veces necesitamos que la naturaleza sea controlada, si no la vemos mal, ¿no? Entonces, en realidad la ciudad somete a esa naturaleza, ¿no? Como decíamos, la expulsa, la controla, y entonces no nos gusta el desorden, ¿no? Y la ordenamos, ¿no? Todo aquello que vemos que, no, vamos a darle más orden, ¿no? Que nos gusta más ese orden. Hasta, ¿no? Cualquier cosa. Pero incluso miramos el cielo, que ya casi no se ve, y entonces lo ordenamos también, ¿no? No, hombre, no, la naturaleza es otra cosa. Dejemos a la naturaleza que haga su trabajo, y lo hace fabulosamente. Entonces, también, los árboles, vale, los ponemos, pero los ponemos con control, que no ramifiquen demasiado, y al final que sean todos exactamente igual. Y entonces estamos haciendo, ¿no?, que nuestros árboles sean parte, eso sí, de esos elementos inanimados, ¿no? Todos controlados, todos exactamente igual, todos con una forma geométrica, ¿no? Esos no son árboles tampoco. Hay que dar espacio, no hay que buscar árboles reducidos para que no molesten, no. Hay que ampliar los espacios para que el árbol se pueda expresar. Por lo tanto, no hagamos esa... Tenemos que... ¿Dónde está esa riqueza paisajística, esa diversidad, esa estacionalidad, espontaneidad, cobertura, un concepto interesante? No tanto número de árboles. No me interesa hablar de número de árboles. Me interesa hablar de cobertura de árboles. Ese es el beneficio que nos van a dar. Y finalmente, belleza. Si nosotros controlamos los árboles, los podamos, o usamos solo variedades que no molesten, al final todo eso es lo que estamos perdiendo. Hablemos de árboles hito, árboles que nos llaman la atención. También yo echo de menos muchas veces al árbol en la ciudad. Me parece que es importante que el árbol se pueda expresar, ese árbol que crea lugar, ese árbol que tradicionalmente era donde ocurrían cosas, ese árbol que ha desaparecido ahora, ¿no? Podemos buscar contrastes y llamar la atención sobre él, para que también nos vayamos fijando en esos árboles hito. También tenemos esos árboles llamados de acontecimiento, ¿no? Aquellos que dan una pincelada en un momento determinado para llamar la atención. Dice, estoy aquí, ¿no? ¿Y eso qué marca? La estacionalidad, la evolución. Al final nos acercamos a la naturaleza, ¿no? Árboles en mayúsculas. Yo quiero estos árboles en mi ciudad. Pero para eso hay que preparar las ciudades. Y seguramente caminaremos más, porque serán más agradables las ciudades. Nos limitamos a unas alineaciones monoespecíficas, como mucho pequeños gestos. Bueno, pero quizá hay que evolucionar mucho más allá, ¿no?
Y hay que empezar a jugar con distintas especies, volúmenes, floraciones, hacer más diversa la calle, ¿no? La calle, el árbol tiene que ser el rebelde que rompa la monotonía. Es verdad, si hay un exceso de diversidad, genera caos, no nos gusta. Es decir, nuestro cerebro, que consume el 20% de energía, lo consume nuestro cerebro. Y a pesar de que en masa solo ocupa el 2%. Entonces tiene que optimizar y entonces tiende a sintetizar. Y por lo tanto tiende a homogeneizar. Pero un exceso de homogeneización nos resulta aburrido. Pero un exceso de diversidad nos resulta feo. Así es como lo interpreta nuestro cerebro. Por lo tanto, tendremos que trabajar en situaciones intermedias donde haya diversidad, pero una diversidad planificada. Hay que estudiar las proporciones, hay que ver la calle como es, para utilizar los árboles que correspondan a cada calle, porque si no, tendremos una descompensación. Hay que ver la altura de los edificios para pensar. Y aquí podemos volver a aplicar la proporción áurea. ¿Qué árboles son los adecuados a ese espacio, ¿no? Árboles pequeños en calles grandes o con edificios excesivamente altos estarán un poco fuera de lugar. Árboles grandes generarán problemas. Pero sí se puede aplicar con esas reglas de la proporción áurea, otra vez el número mágico phi, ¿no? Para ver cuál es la proporción más adecuada. Hell, un urbanista, hablaba de ese marco estructural que es importante tener en cuenta, ¿no? Si algo tenemos hoy en día es una gran diversidad de especies, de árboles, de cultivares, de lo que sea. Pero tenemos que pensar cuál es el espacio donde pueden vivir. Quizá la conclusión sea que no puede haber árboles. Y entonces buscaremos otras alternativas. En Jerez, por ejemplo, se han utilizado unas trepadoras para cubrir las calles, ¿no? Pero no pongamos el árbol donde no quepa, porque entonces no tendremos esa belleza y el árbol lo pasará mal. El árbol no nos aportará esos beneficios, ni visuales ni medioambientales, y el árbol morirá pronto, ¿no? Senescencia, situaciones de enfermedades, riesgo del arbolado en la ciudad. Podemos hablar también de la textura, un concepto táctil, pero que también lo percibimos por la vista, ¿no? Una textura fina aleja, pierde protagonismo, una textura gruesa nos atrae. La combinación de las distintas hojas nos genera efectos interesantísimos. El color afecta a la textura. Las texturas gruesas se hacen más finas con las gamas de colores, ¿no? Sobre todo en los márgenes. Pero ojo, no podemos abusar de estos elementos porque de nuevo tienen que ser pinceladas que nos llamen la atención, porque si no nos generaría agotamiento. ¿Y por qué no trabajar también con las cortezas, ¿no? A mí ya me gustaría hacer una recogida de corcho por las calles de Porto, ¿no? Un recuerdo tradicional de lo que se hacía o de lo que se hace todavía, y ese contraste de repente de esas cortezas naranjas, ¿no? O la textura que nos aporta el propio corcho, ¿no? Trabajemos con otros recursos, hacen falta, y hace falta que el árbol sea protagonista de las calles también. Por lo tanto, tenemos que ser creativos, ¿no? Y jugar con muchas cosas, ¿no? El color, la textura, cambia la percepción. Artistas como Van Gogh, ¿no? Ya jugaban con esos contrastes y esas texturas, esas pinceladas gruesas para llamar la atención, ¿no? Todos nos fijamos en esos cipreses. Hagamos lo mismo, estamos haciendo paisaje, creemos también esos hitos y esos contrastes, ¿no? El color, buscamos armonía. Por lo tanto, sabemos que justo en nuestras latitudes tenemos una alta radiación. Y eso genera que los colores, sobre todo los cálidos, sean muy impactantes. Hay que usarlos con prudencia o de forma temporal, ¿no? Trabajemos con ello, ¿no? Una especie como el arce real, platanoides, tendría este aspecto cuando está creciendo, ¿no? Pero sabemos que va a evolucionar en otoño y nos va a dar un cambio cromático muy atractivo.
Y en ese momento nos estamos fijando. Pero si utilizamos un cultivar de esa misma especie, del arce real, Platanoides crimson king, generará una llamada de atención quizá más potente, quizá excesiva. Hay que ser prudente en el paisaje. Pero otras variedades, como el Drummondi, Platanoides drummondi, también cambia esa percepción. Es decir, que tenemos que saber cómo y qué herramientas, cómo utilizamos y qué herramientas tenemos a disposición a la hora de emplear el arbolado urbano. También sabemos que los colores con la lejanía se funden, ¿no? Y está ya establecido, ya lo sabían los impresionistas, ¿no? Esto no nos dice nada, pero si nos alejamos, Pissarro bien sabía lo que hacía, ¿no? Con esas pinceladas. No es lo mismo la percepción desde lejos que desde muy cerca. Las cosas cambian. Y por lo tanto también tenemos que tenerlo en cuenta. Hay dos efectos que son mágicos, sobre todo la dispersión de Rayleigh. Baja el sol al amanecer, cuando sale está muy inclinado, o al atardecer, la percepción de la luz es distinta. Hay unas transparencias fabulosas, pero los colores también cambian, ¿no? Y de repente hay un efecto mágico. Si nosotros estudiamos la orientación de las calles y tenemos en cuenta estos efectos, conseguiremos calles muy atractivas, ¿no? La dispersión de Mie, de lejos, todo se funde. Trabajar un poco como lo que decíamos antes también es muy, muy atractivo. La estacionalidad. A veces no nos empeñamos, los árboles tienen que ser limpios, perfectos, que no florezcan demasiado, que además no se desprenda de las hojas, que además no tengan unas cortezas feas, que no tengan espinas, que no tengan alergias, que no tengan. No, hombre, no, tienen que tener. Llega el otoño y llega la magia, ¿no? Cambia el color, se transforma el verde en un color amarillo, naranja, rojo, depende del origen de cada una de estas especies, y se cae. Ese efecto es fabuloso y no es basura. Ese efecto es parte de la magia de la naturaleza. El color también se percibe en el suelo. Cuando pisamos esas hojas, percibimos también con los sentidos que estamos en otoño. Esos sonidos, esa percepción. Y hay quien algunos artistas como Nicola Falier, croata artista del efímero, ¿no? Pues hace cosas como estas, ¿no? Pero de repente llegará alguien con una sopladora y ¡puf! Esta es parte de la belleza, ¿no? Una paisana mía, gallega, dice, refiriéndose a las hojas, voy pisando tesoros, ¿no? Cada una de esas hojas es un tesoro. Tenemos también que conseguir esos otoños en las calles. Habrá que ver cómo se convive, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos en la universidad, un día en otoño tenemos que coger todas las hojas que encontremos y llenemos la clase de hojas, ¿no? Y entonces no veré a los alumnos estoy aquí, ¿no? Tenemos que participar en el otoño, ¿no? Bueno, el invierno. El invierno es cuando el árbol se sincera. Dice Juan Ramón Jiménez en su libro Platero y yo, cuando los árboles muestran su alma, pero que sea un alma bonita, porque muchas veces transformamos tanto esas estructuras que estamos deseando que se vuelvan a cubrir. Llega la primavera y también es otro momento espectacular, ¿no? Dice Rustin, la primera alegría del año es ver esos copos de nieve, la segunda es ver en flor dice, la segunda y principal es ver esos almendros en flor. Fabuloso. Pero tenemos prisa, siempre tenemos prisa. Humboldt decía, siempre con prisa, como perseguidos por demonios, ¿no? Y entonces hacemos estas cosas que no se entienden, ¿no? Estos bosques urbanos, estos bosques que carecen de sentido, que el árbol se muere, que no hay biodiversidad y que desde luego no son agradables. El bosque hay que empezarlo por el principio y este es el final. Esto no tiene sentido. Entonces, también participemos un poco en ese ritmo de la naturaleza, no tengamos tanta prisa. Dice un paisajista francés, ¿no? La paciencia es la principal virtud, sobre todo si trabajamos con las plantas, ¿no? Por lo tanto, a mí me gusta mucho la frase
de Gabriel Alonso de Herrera, en castellano antiguo, que dice: y como otros plantaron para nos y gozamos con su trabajo, cosa justa es que nosotros trabajemos y plantemos para nos y para los que vinieren. Pensemos no solo en nosotros, pensemos en las próximas generaciones, pensemos también en el planeta. Hay que ir mucho más allá. Y entonces yo propongo hablar de unos paisajes santuario, unos espacios que, además de las zonas verdes, sean para el planeta, que podemos ver, pero que tendrán otro tipo de gestión que no tiene que ver con las zonas verdes, ¿no? Esto es lo que yo veo desde nuestro estudio en Madrid, ¿no? Entonces, a mí me recarga todos los días. A mí me gustaría que todos los que viven en la ciudad tengan esta vista, ¿no? Dejemos que la tierra lata, ¿no? Que palpite. Hay proyectos interesantísimos en distintas ciudades donde hay unas zonas verdes que son para ver, no para entrar, sino que se trabaja con la propia dinámica de la vegetación, ¿no? Van Gogh otra vez dice, bueno, pues que también esa aleatoriedad aporta también belleza, ¿no? Esto es el Manzanares, y simplemente se decidió un día quitar las represas y dejar que surgieran las hierbas, y en menos de lo esperado se convirtió en otra cosa, ¿no? Dice Tama Matsuoka, estadounidense: deja que la naturaleza baile. Pues bailemos juntos. Este es el Manzanares. Por lo tanto, me parece evidente que hay que hacer otra cosa. Ya está, ya hemos llegado hasta aquí y, bueno, hemos visto que lo que hemos hecho no es perfecto. Bueno, habrá que irlo modificando, habrá que cambiar las cosas, ¿no? Entonces, tenemos que ser valientes y pensar de otra manera, ¿no? En el libro que acabamos de publicar propongo un manifiesto para el árbol urbano. Derecho a un suelo digno, derecho al agua y a la gestión climática, derecho a su longevidad, derecho a su diversidad, derecho a expresar su estacionalidad. Por favor, que estamos perdiendo una belleza enorme del árbol. Derecho a su conectividad ecológica, derecho a vivir en comunidad y derecho a respetar su belleza. Y con esto seguro que tenemos ciudades mucho más hermosas. Ursula Le Guin, y ya termino, quedan creo que 3 diapositivas, dice: una forma de considerar a los árboles solamente como recursos naturales, no considerar a los árboles solamente como recursos naturales, es identificarlos como compañeros. Yo quiero compañeros, no parte del mobiliario, ¿no? Por lo tanto, un árbol bello debería de condicionar la ciudad, ¿no? Dice: la ciudad del futuro deberá estar condicionada y acondicionada por sus habitantes, hombres y árboles. Por lo tanto, las calles con árboles, con criterios estéticos, serán más proporcionadas, más acogedoras, más atractivas, más valoradas, con menos conflictos con el resto de infraestructuras, con carácter propio, pero también, y sobre todo, con árboles más bellos como protagonistas, y probablemente tendremos ciudades más agradables, más bellas y árboles más queridos. Ese es el objetivo, tener árboles más queridos, más hermosos y ciudades mejores. Acaba de morirse en diciembre Francis Allais, un gran botánico y arboricultor, ¿no? Decía: me pregunto si nuestra primera vinculación con los árboles no será estética, antes incluso que científica. Cuando nos vemos frente a un hermoso árbol es simplemente algo extraordinario. Yo aspiro a que en nuestras ciudades haya muchos elementos extraordinarios, que en nuestros árboles podamos presumir de ellos, no por la cantidad, sino porque son realmente hermosos. Muchas gracias.